Para crecer, a veces es necesario tocar fondo. Ese fondo es el camino hacia la transformación. Ustedes y yo iniciaremos ese viaje para aprender del dolor, la tristeza y la inseguridad hasta poder alcanzar esa plenitud que tanto anhelamos en la vida. Soy Denise Gonzaga Landín y sé que el regalarnos estos minutos nos ayudará a reconectarnos para dejar de vivir todo aquello que no queremos vivir. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Poder de la Transformación. Los saluda Denise Gonzaga Landín y para mí siempre es un placer poder acompañarlos y estar con ustedes para poder conectar con temas que realmente nos enseñan a poder mejorar ciertos aspectos de nuestra vida y nos enseñan también a cómo superar y salir de ciertas situaciones de crisis para convertir de esas crisis una nueva oportunidad. Y bueno, pues nada, invitarlos como siempre a que también nos sigan, se suscriban, nos sugieran más temas para poder así poder tener junto a ustedes a los mejores invitados, que yo siempre digo, no son mis invitados, son mis amigos de la casa, porque yo también aprendo de ellos, así como ustedes aprenden de ellos. Y el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de un tema que creo que es importante y pertinente tocarlo en este espacio, en el poder de la transformación, porque en este proceso de ir transformando sociedades, también tenemos que transformarnos en sociedades inclusivas. Y se habla mucho del tema de la inclusión. Pero ¿qué tanto realmente somos una sociedad inclusiva? ¿Qué tanto realmente sabemos lo que es una verdadera inclusión? Bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy junto a mi invitada. Se trata de la psicóloga clínica Gabriela Cuero, que ya la vemos en pantalla y está con nosotros. Ella tiene una amplia experiencia en temas de psicología, también ha estado muy vinculada al tema de la educación, trabajando en colegios, en universidades. Y bueno, pues qué mejor que hablar con Gaby, amiga de la casa, miembro del Poder de la Transformación desde ya, acerca de lo que es la inclusión. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio, Denise, y estoy bastante bien, pero muy contenta de haber sido invitada pues a conversar un momento sobre este tema que, como bien dices, si bien es algo que ahora se escucha mucho, ¿no? La inclusión es como algo que suena y suena constantemente, pero de ahí la pregunta pudiera devolvérsenos un poco que finalmente qué es, que la estaremos aplicando o no, será posible o no. Entonces sí creería que este es el espacio perfecto para de pronto ir abordando un poquito ese tema. Claro que sí, Gaby, te agradezco nuevamente que estés con nosotros porque como lo mencioné y lo recalco, tú tienes una amplia experiencia, a pesar de que eres muy jovencita todavía, pero tienes una amplia experiencia y has estado muy ligada a instituciones educativas y quiero empezar por allí, porque uno de los ámbitos de la sociedad en los que más hemos escuchado el término de inclusión es en las escuelas y en los colegios. Y yo me pregunto, en la actualidad, ¿cuál es la realidad del Ecuador? Y para quienes nos vean por internet, la realidad de Latinoamérica en temas de inclusión. ¿Realmente tenemos instituciones educativas inclusivas? ¿Estamos caminando hacia eso? ¿Cuál es esa realidad, ese diagnóstico? Bueno, a mi parecer, nosotros estamos, Ecuador me parece más que nada, Ecuador me parece que está muy enfocado en aperturar el espacio, posibilitar la inclusión. Me parece que ha hecho de pronto, sí, reestructuras más bien, ha hecho como que cambios o modificaciones, alteraciones para posibilitar el trabajo con la inclusión. Me creería que ya se habla de una cantidad muy alta de estudiantes incluidos dentro de las aulas, que muchos de ellos también han logrado obtener, por ejemplo, a lo largo de su trayectoria, finalmente el título de bachiller. Y podemos visualizar, por ejemplo, estos casos que de pronto, bueno, se han graduado y han requerido de determinadas cuestiones, ¿no? Estrategias. Pero lo que demuestra es que, en efecto, con ciertas reformas que han venido, pues, como progresando con cada uno de los gobiernos, que cada uno ha tenido, pues, su agenda y ha priorizado en función de la demanda y de la realidad que existe. Sí creo que Ecuador ha hecho un giro importante, ha dado pasos bastante grandes que sí han sido significativos, pero sí habría que ver si a la par de esto, qué políticas también hay que considerar, ¿sí? Porque creería yo que si bien ha habido este espacio para hacer el trabajo, hay que seguir capacitando, porque al final del día también hay que reconocer que estas necesidades que se van presentando con cada uno de
diferentes escenarios, desde la discapacidad o trastornos o cuestiones, no son, por decir de alguna manera, y solamente para ellos, ¿no? Creía que hay que reformular de pronto el sistema en función de visualizar que todos tenemos diferentes necesidades también. Entonces, exactamente. Exactamente, Gaby, creo que me leíste el pensamiento porque a eso iba mi pregunta mientras te escuchaba y es bueno conocer de primera mano que efectivamente se está trabajando en un camino para llegar a eso, para llegar a estas sociedades más inclusivas, pero a veces cuando hablamos de inclusión, insisto, el término es como muy amplio y a veces pensamos solamente en las personas a las que deberíamos o en las que deberíamos pensar en temas de si hay algún tipo de condición especial, algún trastorno, no sé si algún tipo de enfermedad física también que requiera cierta adaptación, porque insisto, la inclusión tiene que ver con todo. Pero ¿qué tanto se está trabajando en trabajar en la sociedad como tal? No solo enfocarnos en lo que las personas necesitan para dirigirnos a ellos, sino en la sociedad en general. ¿Estamos preparados para realmente atender una emergencia si se da con alguna persona que tiene una crisis, me invento, en un supermercado, en una entidad bancaria y no sabemos gestionarla? ¿Está nuestra ciudad preparada físicamente para personas que quizás tienen dificultad de movilizarse? Las instituciones, los lugares públicos, o sea, como sociedad, ¿cómo estamos yendo hacia eso? Bueno, ahí me atrevo a hacer una lectura un poquito más crítica y de pronto, ¿por qué no pensar en que me incluyo totalmente? Porque sí creo que nos falta muchísimo. Recuerdo que en alguna oportunidad pues pude ver un video de una persona que se manejaba con sillas de ruedas, ¿no? Y trataba de llegar de un punto al otro con la realidad en la que tenemos en la ciudad, visualizando qué difícil era para él, digamos, las rampas muchas veces, aunque estuvieran, no estaban diseñadas para la realidad que suponía para él poder movilizarse con autonomía en su silla. Entonces sí me dejaba pensando, ¿no? Él decía, claro, esta rampa funciona siempre y cuando alguien la empuje, pero yo que estoy movilizándome por mí mismo, sí genera tropiezo. Entonces, sí, me parecería que como sociedad estamos todavía intentando entender, me da la impresión a mí. Lo que noto es mayor apertura a por lo menos saber que hay algo que de pronto no es distinto, por así decirlo. Es curioso porque inmediatamente se lee lo distinto como externo, ¿no? Pero a mí me da, digamos, un poquito, por lo general suelo devolver un poco porque, a ver, algo de lo distinto también está aquí subjetivado, o sea, también hay algo de lo distinto en nosotros, ¿no? En cada uno. En cada uno, totalmente. Entonces, pero claro, cuando se habla de diferencias, que por ahí empieza el concepto de inclusión, no es pensar al otro tan distinto que al mismo tiempo se lo ve tan distante. Y habría que ver qué tan distante realmente estamos de que de esa diferencia que también a ratos es muy evidente, pero en otros casos es muy aparente, o sea, pareciera que son muy distintos y al final pudiéramos estar teniendo más congruencias, ¿no? Como sociedad. Y mira, Gaby, qué interesante lo que tú acabas de decir, porque esto hace que todos empecemos como a sentir ese compromiso, ¿no? Y a decir, bueno, yo soy distinto, el otro es distinto, porque a veces vemos a la inclusión como nosotros estamos de este lado, somos un grupo normal, por decirlo así, y hay que incluir al otro, pero a lo mejor yo estoy en ese grupo de ese otro. ¿A quiénes debemos incluir como sociedad? Pensamos cuando hablamos de inclusión también en la escolaridad, en el sistema de educación, en niños que quizás tienen algún tipo de dificultad con el aprendizaje, o personas adultas universitarias, o pensamos en las personas que físicamente tienen alguna dificultad. Pero, ¿quiénes más deberían estar incluidos o quiénes forman parte de esa inclusión? ¿Grupos minoritarios? Se habla también de personas de tercera edad, mujeres, niños. ¿A quiénes nos referimos cuando hablamos de inclusión? Y bueno, ahí me parece que hay que pensar un poco en las aristas de la inclusión, ¿no? Digamos, se conoce, por ejemplo, de la inclusión educativa es la que más ha resonado, insisto, por este tema de las reformas.
Por ahí también ha sonado un poco la inclusión social, al menos aquí en Ecuador con el ministerio, bueno, con el MIES, sí se ha trabajado mucho, digamos, hay proyectos que el MIES en algún punto sostiene en relación a posibilitar la reinserción de determinadas personas en situación de calle, que en su momento también tuve la oportunidad de trabajar con ellos, buscaban la forma ellos ahí no manejan el concepto de inclusión en cambio, sino de reinserción. Es curioso, porque es curioso porque estas personas en situación de calle, por ejemplo, es la evidencia de lo excluido, ¿no? Pero habría que ver porque no lo han manejado, por ejemplo, desde ese mismo concepto, sino hablar de una reinserción, como hablar de que en algún momento ya estuvieron, se salieron y volvieron a ingresar. Y ver qué posibilidad hay, ¿no? Entonces, me parecería que por ahí hay un poco de inclusión laboral también, que desde mi punto de vista creo que fue de las primeras cositas que se fueron notando, como estas políticas de contratación a personas con discapacidad física, como, bueno, las empresas deben tener un porcentaje de... Me parece que ahí hubo, igual un poco forzado, si me atrevería a decir, ¿no? Pero sí hubo una cuestión como, bueno, dar oportunidades laborales a personas con discapacidad física, y muchas veces ese suele ser el requisito de ingreso, ¿no? Entonces, sí creería que hay aristas desde donde la inclusión estaría evidente un poco. En el caso de, digamos, sí me deja pensando la pregunta que has hecho con los adultos mayores, por ejemplo. Sí me deja pensando si es una cuestión que también se lo pudiera ver desde una inclusión social. Es curioso porque sí se evidencia muchas veces que cuando el adulto mayor va pasando mayor tiempo, en algún punto pareciera estar también siendo excluido, ¿no? De ciertas partes del sistema. Del ámbito laboral, por ejemplo. Creo que eso está cambiando un poquito, ¿no? Con la modernidad, pero yo recuerdo que quizás hace unos 20 años atrás o 15 años atrás era casi pecado llegar a los 40 años en una empresa porque automáticamente ya no servías para nada, y entonces cuando pasas los 30 a los 35 ya no tienes oportunidades laborales. Me da la impresión que eso está cambiando un poquito en función de lo que estamos hablando ahora de las personas adultas mayores, ¿no? Los de 40 no son adultos mayores, pero veo que incluso personas de avanzada edad ahora permanecen más tiempo en sus trabajos, me da la impresión. Sí, me parece que sí, aún hay como, creo que pudiéramos leer eso como un efecto de pronto de ciertas medidas que sí lograron proteger en esos momentos de pronto a los empleados, ¿no? Es curioso porque ahí se ve el impacto, ¿no? A ver, que las medidas que se pueden tomar como sistema y como gobierno y como otras cuestiones, no son medidas que vamos a ver el efecto muchas veces ni siquiera a 5 años, es una cuestión que se puede ver progresivamente, ¿no? Y pudiera ser que es un reflejo de pronto de ciertas medidas que pudieron haber protegido esto, pero sabes que me hacía mucho ruido porque al final del día que ninguno de nosotros está exento de envejecer, ¿no? Entonces, la lectura ahí es como, bueno, ¿por qué tanta indisposición con este adulto mayor si para allá vamos, si todo sale bien, ¿no? Para allá vamos. Entonces, ¿cuál es la lectura? Digamos, si lo tomamos desde ahí, también que es la pregunta que muchas veces me he hecho, ¿no? Como, ¿y qué nos pudiera estar evitando también nosotros en algún punto presentar algún tipo de dificultad lo suficientemente severa como para que se vuelva también una discapacidad en algún momento? Incluso en caso de que no sospecháramos también que a lo mejor tenemos algún otro trastorno y quizás no lo hemos puesto y no lo sabemos. Y no lo sabemos. Que también se ha visto casos y los hay. Pero de pronto ahí está lo que decíamos hace un momento, ¿no? A ratos la lectura pudiera ser muy distante cuando habría que ver si no estamos tan cerca de estas diferencias que a lo mejor nos unen más de lo que nos pudieran estar separando. Y que de ahí y esto de inclusión. Sí, perdón. Y esto me lleva, Gaby, a una reflexión justamente de lo que tú estás expresando en este momento, ¿no? A lo mejor qué tan cerca estamos de ese grupo que nosotros lo vemos tan distante. Y te pregunto esto porque a lo mejor eso tiene que ver quizás con también, ya hablando un poco desde casa, desde nuestra crianza, de cómo hemos crecido, y por eso tenemos quizás ciertas formas de pensar.
con esas creencias limitantes donde sentimos cierta, quizás no rechazo, pero cierta resistencia hacia lo distinto, hacia lo diferente. Sí, yo creería que, bueno, muchísimos ejemplos de literatura uno termina, digamos, visualizando que esta resistencia al final es la otra cara del desconocimiento, por una parte, y también el miedo de pronto que eso que estamos viendo se nos devuelva algo de uno, ¿no? Yo sí creería que está el tema de la creencia propia de que, desde mi punto de vista, reflejaba mucho la imposibilidad que había en quienes de pronto estuvieron en nuestro contexto de poder hacer algo por estas otras personas. Yo creería que de pronto se les devolvió la imposibilidad, que es algo que, por ejemplo, yo traigo mucho en el tema del ámbito educativo, sobre todo en colegios, ¿sí? Digamos, escuelas, que son chicos que están en un proceso de aprendizaje, en un proceso formativo, tremendamente estimulados con muchísimas cosas. Además, presentan ciertos trastornos, vamos, que se pudiera hacer algo, pero a esto se le carga, digamos, ingresan a un salón donde hay ya otros chicos con otras lógicas y están, digamos, los docentes intentando hacer algo con eso. Muchas de las veces yo reconocía más bien que los docentes, aún en todas sus herramientas y su conocimiento y los recursivos que pudieran llegar a ser, hay un momento del día que es solo justo pensar que se les devuelve esa imposibilidad de qué más poder hacer, pues por este estudiante que de pronto y sigue desbordado o no logra, digamos, enganchar con el contenido de la clase, y que esto no recae sobre el docente tampoco, pero lo angustia y se comprende. Claro. Entonces, claro, ahí yo creería más bien que uno empieza a generar, claro, cierta resistencia, pero porque genera cierta angustia encontrarse con la imposibilidad de hacer algo más y está ese impulso de querer buscar como una solución, un resolver. Y habría que ver si de pronto hay muchísimos de estos casos que no se pueden resolver, sino más bien acompañar. Y creo que ahí está la otra cuestión, que acompañar también implica poner el cuerpo, poner más cosas que superan, digamos, no sé, las herramientas y los recursos y los textos. No, hay veces que simplemente es poner el cuerpo en la escucha que demanda, pero cuesta, ¿sí? Cuesta muchísimo. Entonces, sí, ¿qué de poder decir al respecto? O sea, todavía es complejo encontrarse. Yo creería que el tema de creencias no me gustaría pensarlo como, o sea, lo explico así, pero no me gustaría que se piense como un tema de, ay, bueno, de pronto esos prejuicios los heredamos, y de pronto sí, pero creería que viene de la imposibilidad, ¿no? Que no sé si te has fijado, Dani, pero hay momentos en que vemos a alguien, digamos, no sé, tiene alguna discapacidad visual, estamos viendo que se acerca un escalón, no estamos bien, o sea, estamos viendo que a lo mejor no tiene, digamos, o el bastón o algo, entonces la angustia, ¿no? De se va a caer, ¿qué poder hacer? Y uno está de pronto del otro lado. Y no hacemos nada. Correcto, quedamos como paralizados. Sí. Ajá, ya. Entonces, digo, por eso pienso, es la imposibilidad, porque de pronto uno se acerca y no sabe si el otro va a estar presto a dejarse, digamos, atender o a acompañar en ese momento, o uno va a recibir un rechazo también así de frente, sin corte, ¿no? O sea, sin más. De pronto, ahí es donde queda evidenciado que se mueve algo de uno, más bien, y que queda luego reflejado en estos dichos. Entonces, de pronto pensarlo de esa manera, ¿no? Interesante también, y por eso creo que más bien es indispensable que en el caso de los colegios, de las escuelas que hemos hablado, pero también a nivel de instituciones, ¿no? De instituciones en entornos laborales y demás, contar con personas o con especialistas como tú que tienen la formación y que han ido capacitándose en este tema para poder un poco también cambiar ese entorno. Como lo decíamos, es interesante poder sostener y brindar este espacio para las personas que lo necesiten, y también es importante ir adaptando, ir enseñándole al grupo, a la comunidad, a los compañeros de aula,
cómo manejar una situación hasta cierto punto con más naturalidad, ¿no? Que haga sentir, ahí sí, ¿no? Que haga sentir incluido en el grupo y en el entorno a esta persona y no quizás todo el tiempo dándole esta sensación de hay que tenerle cuidado, hay que esmerarnos para que se sienta bien, es que esta persona es muy delicada, es que, porque podemos caer en eso también. Sí, que es, digamos, desde mi lectura, otra forma de hacer con el desconocimiento, ¿no? Es asumir que de pronto esta persona es extremadamente delicada, cualquier cosa pudiera afectarle, que se traduce de alguna manera también a lo propio también del proceso que pudiera estar llevando esta persona, ¿no? Que de pronto en la familia, al dar cuenta, ¿no? De que tiene algún trastorno o discapacidad, también optan por esa postura de, bueno, para que no sea otra cuestión más, pues hay que cuidarlo más excesivamente, que se entiende totalmente de dónde viene, pero de pronto al mismo tiempo pudiera imposibilitarlo, en cambio, en ciertas cuestiones de autonomía, creería yo, ¿no? Yo sí pienso que al momento de hablar de inclusión, hay algo que no se nos puede quedar como muy por fuera, es que en medio de todo, sí podemos hacer, presentar recursos, ajustarlos, pero luego también ver la posibilidad de que de que puedan ellos mismos buscar la manera de acceder a ellos, ¿no? No dejar, no prestarnos para luego dejar todo como muy servido, porque no sé si eso igual y tiene digamos, un efecto de rebote, ¿no? Algo que devuelve ahí, que es como cerciorarse que a partir de esta discapacidad o trastorno, hay una expectativa de que el otro tiene que acomodarnos ciertas cosas y no, creería que de pronto justamente hay que tener mucho cuidado también porque es una línea muy delgada, ¿no? Y a ver, que no vamos a tener siempre el tino pero sí creo que en algún punto, a ver, si facilitamos luego explicar cómo se adquiere y luego fomentar ese ejercicio de esta persona también, cómo acceder a estos lugares, cómo acceder de pronto a determinada herramienta, cómo solicitar la ayuda a tal lado, ajustar eso para que esta persona, sí, quizá en una primera o segunda o tercera ocasión requiera de alguien, pero a la cuarta quizá ya no, ¿no? Digamos, con el paso del tiempo pueda saber que tiene por ahí herramientas para valerse por sí mismo también. Creería que... Qué importante. Eso me parece súper interesante, ¿no? Porque también es trabajar en pro de esa autonomía, ¿no? Que como seres humanos todos necesitamos, porque quizás cuando estamos muy pequeños, y como en todo en la vida, cuando estamos muy pequeños dependemos de nuestros padres y luego vamos aprendiendo y vamos creciendo y va a llegar el día en el que nos van a soltar la mano y esto aplicado a todo tipo de situaciones. Entonces, Gaby, tenemos pocos minutos, a mí se me quedan un montón de preguntas, así que seguramente más adelante te vamos a volver a invitar, pero este programa pues es como una aproximación o como un acercamiento a este tema o a este término que se está escuchando cada vez más y que muchas veces no sabemos exactamente de qué va. Me quiero ir a una situación ligada mucho al tema de la comunicación, de los medios de comunicación, la publicidad, las redes, etc. También se habla de inclusión y en el ámbito publicitario sobre todo o en producciones audiovisuales y demás. Por ejemplo, el estereotipo de la belleza también ha cambiado. Ahora podemos ver grandes marcas, reconocidas marcas de ropa interior, por ejemplo, que incluyen a personas, no voy a decir necesariamente con un poco más de peso, sino a personas con una estructura de su cuerpo más cercana a la realidad, porque la verdad es muchas veces esa, no tenemos el cuerpo de modelo de Victoria's Secret, ¿verdad? Entonces si vemos una ama de casa que se identifica con uno, o si vemos a una persona de 20, 30 o 40 años que tiene unas libritas de más, pues posiblemente hasta logro identificarme y me siento más cercana. Pero en el mundo del marketing y de la comunicación esto se lo ha manejado mucho también bajo el concepto de inclusión. Este tipo de forma de presentar la nueva publicidad o lo vemos en las novelas, en las películas, que no siempre sale ya la protagonista perfecta, sino que buscan personas más cercanas.
¿se enmarcan en el tema de la inclusión o no es correcto el manejo que la comunicación le ha estado dando a este tema? Igual y me deja pensando un poco. Yo creería que no, Denise. Creería que habría que partir de otro lado porque es un tema más bien representativo. Yo sí diría que, digamos, hago de pronto, bueno, ahora no tengo a mano como algún ejemplo puntual, pero sí creería que es un tema más bien, bueno, es que quizás no es de inclusión, pero sí de exclusión. Hoy día lo conversaba un poco con un colega, ¿no? Que justamente va por ahí el asunto, hablar de inclusión implica necesariamente en primera instancia que algo fue excluido. Y sí, digamos, hay un tema por querer mantener, porque por muchos años se mantuvo como un estereotipo, lo que dejaba por fuera era la representación de todo lo demás, que en este caso es la gran mayoría. Digamos, todo lo que quedaba por fuera es la gran mayoría. Digamos, claro. Si tomamos el ejemplo de las modelos de Victoria's Secret, que claro, un desfile, no sé, 2015, 2014, wow, o sea, digamos que era uno verlo solo para soñarlo, ¿no? Muy lejos de pensar, incluso para muchas, la sola idea de ir a comprar algo era, además del splash, imposible ir a buscar lencería. No voy a encontrar nada, exacto. Correcto. Ahora, ¿qué sucede? Que sí me parece, y recuerdo mucho en algún punto en la carrera, haber visto como tendencias a partir incluso de figuras conocidas, digamos, en ese momento era el boom como las Kardashians, ¿no? Y con los cuerpos voluptuosos, y de pronto representaban otro tipo de cuerpo que sí está, que sí existe, que también forma parte de un grupo de mujeres que los tengan. Entonces, y de pronto empieza también otras cuestiones a considerarse, ¿no? Yo creería que más bien ahí tendría que ver, yo no lo pusiera del lado de la inclusión, porque me deja pensando que ahí ocurre todo lo contrario, o sea, un estereotipo de una minoría y se esperaba que la gran mayoría entre en esa misma lógica. Me parece que está justo del otro lado, mi lectura ahorita, ¿no? Creería que nos dejó por fuera cuestiones con relación a los aspectos del cuerpo, a relación a los aspectos raciales incluso. Digamos, una de las cosas que a mí siempre me dejan pensando es que ahora se ven incluso campañas de pronto de mujeres negras que poco a poco han ido empezando a presentarse, por ejemplo, ¿no? Pero muchas de ellas a veces son mujeres negras, afro, pero con el cabello lacio, digamos, y falta todavía representación, ¿no? Yo lo manejaría más bien por ese concepto, no me iría por la inclusión, porque a quien han dejado afuera es a la gran mayoría. Entonces va a costar mucho y ahí se cae el concepto porque cómo hacer que la gran mayoría quede incluida en ese estereotipo. Es imposible. Y creería yo manejarlo del lado de la representación. Pero ahí queda abierto el tema, Denise. Ahí queda para estas grandes marcas, en todo caso, la inquietud de lo que están mostrando ellos como bandera de inclusión, de que somos una empresa inclusiva. Habría que ver si detrás realmente la empresa es inclusiva o están utilizando este tipo de imágenes o de figuras para cumplir algo que todavía quizás les falte por trabajar. En todo caso, mi querida Gaby, el tiempo se nos ha ido volando. A mí se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero para aquellas personas que estén interesadas también en conocer un poco más acerca de estos temas, de repente de seguirte en redes sociales, de consumir tu contenido, ¿cómo pueden encontrarte en redes o cómo pueden contactarse contigo? Bueno, por ahora tengo mi cuenta en Instagram y mi nombre completo es Gabriela/Cuero Borja. Yo soy psicóloga clínica, como habíamos mencionado pues hace un tiempo atrás, entonces cualquier cosa pudieran contactarme por ahí. Es cierto que mi página está en construcción, paciencia. Sí, pero con todo gusto recibiré pues los mensajes, algún comentario al respecto. Siempre presta para estos espacios, Denise, y más aún con esta amistad tan linda que tenemos. Entonces, para los demás que me puedan seguir sería genial y con paciencia que poco a poco estar subiendo el contenido más.
Muy chévere. Bueno, cuando tengas esa página entonces ya lista, aquí tendremos en el Poder de la Transformación la primicia para ver todos esos temas y todos los servicios que desde el punto de vista de la psicología clínica pues es tan importante y que tú le puedes dar para aportar mucho a esta comunidad. Gaby, querida, para mí ha sido un placer conversar contigo, te quiero un montón y nada, pues esos temas hay que siempre ponerlos sobre la mesa para ir creando conciencia y para ir creando una sociedad realmente inclusiva desde el conocimiento y para eso estamos. Gracias por habernos acompañado en el Poder de la Transformación. Gracias a ti, Denise, por la invitación. Espero que sea una linda noche para todos ustedes. Un beso grande, mi Gaby hermosa, y nada, pues agradecerles a todos ustedes como siempre por estar junto a nosotros, por ser parte de este lindo grupo. Si usted considera que este contenido es de valor, por favor no duden en compartirlo, porque aquí estamos para crecer, para aprender de todos estos temas, no solamente temas que nos lleven hacia los ámbitos emocionales, sino como el día de hoy que nos ayuden a crecer como sociedad, que creo que es fundamental y muy importante. Conmigo será hasta la próxima, no se olviden de suscribirse, seguirnos en el Poder de la Transformación, déjenos también sus comentarios, sus sugerencias para seguir tratando este tipo de temas y nada, pues conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.